Hechos capítulo 27, en sus versos 22 al 24, primera parte. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Las tormentas de la vida son muchas, diversas, y algunas de ellas violentas y feroces. Sin embargo, Dios las permite con el propósito de formar nuestro carácter, de hacernos fuertes, valientes y hombres y mujeres de fe que dependan de Él como capitán, como Señor, como dueño de nuestras vidas. Pero una de las mejores maneras de enfrentar y salir airosos de las tormentas que enfrentamos diariamente, llámese como se llame, es oyendo la voz de Dios, conociendo su palabra, sus promesas para cada uno de nosotros, estando quietos, conociendo quién es Él y escuchando sus instrucciones para poder vencer los vientos huracanados que constantemente están azotando nuestras vidas, sobre todo en estos últimos días. Y podemos llamar tormentas a alguna crisis económica, una deuda que no puedes pagar, una enfermedad incurable o terrible en tu cuerpo, un hogar destruido, hijos descarriados. Y así, si continúo diciendo la pérdida de un negocio, de un trabajo, todas estas cosas son tormentas que vienen a desequilibrarnos y a tratar de quitar nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza, nuestro enfoque hacia Él. Sin embargo, en este pasaje que acabo de leer, en este capítulo que se titula El naufragio, vemos que esta embarcación donde iba el apóstol Pablo sufrió, tuvo que enfrentar una gran tempestad. Vientos violentos azotaban ese barco. Y puede ser que tú que me estás escuchando, también estés siendo zarandeado a través de los vientos que soplan alrededor de tu vida. Sin embargo, en todo este episodio de Hechos, capítulo 27, vemos a un hombre de Dios que en medio de la tormenta la enfrentó como tú y yo tenemos que enfrentarla, orando y escuchando la voz de Dios. Y por eso él, a pesar de que sabe que la nave se va a destruir, dice, tengan buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Lo material se perderá, pero nuestras vidas serán reservadas. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro y algo que nos lleva a vivir una vida de agradecimiento. Estamos vivos y si estamos en Cristo hay esperanza. Pero la razón por la cual en medio de aquella tormenta feroz, el apóstol Pablo se atreve a decirle a las personas que viajaban con él que tengan ánimo en un momento en que el desánimo, el temor, la angustia sobrecogería a cualquier ser humano, está la respuesta en el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es muy importante que tú y yo sepamos todo lo que Dios ha dicho. ¿Cómo podemos saberlo? Escudriñando las escrituras, grabándolas, guardándolas en nuestra mente y en nuestro corazón. Así y solo así
podremos enfrentar la tormenta y salir victoriosos. En Isaías capítulo 32, en los versos 1 y 2 dice, He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, está hablando de Jesús, como escondedero contra el viento y como el refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso lo dice Dios en su palabra. Él es nuestro refugio contra el viento que sopla en nuestras vidas. Es un refugio contra el turbión y como arroyos de agua en tierra de sequedad. Es como una sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todo eso es nuestro Dios y es importante que usted y yo lo sepamos. Y también en el Salmo 107, a partir del versículo 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Llega un momento en medio de los vendavales de la vida en que no sabemos qué hacer, no funcionan nuestras estrategias. Y entonces, al igual que estas personas que está hablando el Salmo 107, cuando todo es inútil, cuando nada da resultado, y no debe ser así, debe ser desde el mismo momento en que empieza el problema. Pero dice aquí que cuando todo es inútil, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Eso solo lo puede hacer Dios. Cambiar la tempestad en sosiego. Dice, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Nuestra vida es como un barco en medio del mundo. El mundo viene siendo el mar, donde nuestro barco, que es la vida, navega. Y como dije al principio, muchas veces se levantan olas y vientos huracanados que intentan destruirnos, apartarnos del camino de Dios y de la fe que hemos profesado. Sin embargo, en esos momentos, lo que tú y yo tenemos que hacer, de la manera que tú y yo tenemos que enfrentar las tempestades, es clamando a Dios, el único que ha prometido y que puede librarnos de todas nuestras aflicciones. Un día no muy lejano, esto terrenal se destruirá, nuestro propio cuerpo se va a destruir y pasaremos a la vida eterna. Por eso el Señor nos dice que vamos a pasar tribulación, pero que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Así que ponte de lado, confía en aquel que vence la tempestad, la sosiega y la cambia en calma. Padre, te damos gracias por tu cuidado, por tu protección, por tus promesas para nuestras vidas. Clamamos en esta hora para que tú seas dándonos sosiego, dándonos paz, ayudándonos a llegar a puerto seguro. En el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga.